en lo electoral se ha traducido en un acto de defensa último de los principios y valores sobre los que se asienta y pervive la democracia. Está claro que las y los jueces electorales están llamados y llamadas no solo a trazar el rumbo que deben seguir las elecciones, sino que deben trabajar, y así lo han hecho, por maximizar los derechos político-electorales de los grupos en situación de desventaja, potenciando su tutela, cambiando la forma en la que se han hecho tradicionalmente las cosas a fin de construir una justicia electoral inclusiva. Y así encontramos que a través de esta justicia electoral inclusiva se ha venido ampliando el demos para incluir a personas con discapacidad, personas en situación de cárcel, personas en situación de calle, personas indígenas, mujeres y personas del colectivo LGBTI+. En México, hasta abril del año pasado, no se tipificaba o regulaba la violencia política contra la mujer por razón de género, siendo a partir de este momento, a partir del 13 de abril de 2020, cuando se empieza a sancionar, ¿no?, ya legalmente dicha conducta en los términos establecidos por la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, pudiendo incluso ser considerada la violencia política contra la mujer por razón de género como un delito electoral sancionado con pena de prisión. Sin embargo, la falta de regulación específica no se traducía en que el Estado mexicano no estuviese sujeto a una serie de obligaciones, tanto constitucionales como convencionales, que le vinculaban a adoptar las medidas necesarias bajo el estándar de la debida diligencia a fin de erradicar la violencia política contra la mujer por razón de género. Y con base en estas obligaciones fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolló una línea jurisprudencial sancionadora previa a la normativa o previa al reconocimiento normativo, en la que además de definir la conducta, se definieron sus elementos constitutivos, ya que no todas las violaciones de los derechos constituyen violencia de género o violación de derechos por razón de género. Asimismo, dentro de esa línea, que forma parte de la línea inclusiva del Tribunal Electoral, se incluyó el retiro de propaganda o spots publicitarios y se estableció la violencia política contra la mujer como una causal de inelegibilidad y más allá de ello como una posible causal para declarar la nulidad de las elecciones. Hoy día hemos avanzado en el reconocimiento de estándares flexibles en materia probatoria que implica una inversión en la carga de la prueba y un tratamiento distinto a la víctima, porque no debemos olvidar que estos casos incluyen a categorías sospechosas de discriminación del artículo 1 de la Constitución y además se ha creado un registro nacional de personas sancionadas por esta conducta con la finalidad de tener un efecto inhibitorio y de control. Pero aún queda mucha materia pendiente, aún hay muchas cosas por cambiar para poder alcanzar la igualdad de oportunidades en real de estos grupos en situación de desventaja. Y para hablar sobre estos temas, hoy nos acompaña un panel de expertas en la materia que expondrán sus conclusiones y sus opiniones y expectativas en torno a esta cuestión fundamental para la democracia. Antes de darle el uso de la palabra, expondré brevemente la mecánica de esta mesa. En primer lugar, tendremos una intervención de aproximadamente 15 minutos por participante para que expongan sus planteamientos sobre el tema en el siguiente orden de intervención. En primer lugar, hablará la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, a continuación lo hará la doctora María Martín Sánchez y cierra la ronda la maestra Simba Citlalic Alejos Arredondo. Concluida esta primera fase, abriremos un periodo para responder a los comentarios o preguntas que nos hagan llegar a través de nuestras redes sociales, ya saben, a través de nuestra página en Facebook o a través de Twitter a la dirección @tepjf_eje. Y finalmente tendremos una ronda de cierre en donde cada participante contará aproximadamente con 10 minutos para exponer sus conclusiones, haciéndolo en el mismo orden de intervención. Dicho esto y agradeciendo la disponibilidad y generosidad de nuestras ponentes para participar en este espacio, me permito presentar a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es catedrática desde hace 30 años.
Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos ha sido directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal y directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha participado en foros nacionales e internacionales, publicado trabajos científicos en la región y artículos de opinión en el diario El Universal, y actualmente funge como experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la CEDAW. Bienvenida, doctora Bonifaz Alfonso. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto saludarte, Wendy, saludar a María, saludar a Simba, y qué bueno que eligieron este tema de reflexión porque es muy importante. A veces se da por sentado que la participación es igualitaria, que todos y todas hemos tenido las mismas oportunidades todo el tiempo, y sin embargo no ha sido así. Yo quiero recalcar que el tema del espacio público, el tema de la participación política, desde el inicio fue un tema de privilegio de hombres blancos, propietarios de tierra, heterosexuales, sin ninguna discapacidad, y que durante muchos años se consideró que así era. Poco a poco empezó a hacerse la lucha de las mujeres por el voto. Después vinieron todos los procesos en donde, después de que se fue declarando la libertad de muchos esclavos en el mundo, todavía hay países africanos que tienen recientes estas disposiciones, pues que votaran personas que tuvieron negado el derecho al voto y a la participación política durante muchísimos años. Hoy no vamos a hablar de historia, pero sí les puedo decir que la lucha por los derechos de todas las personas que habían sido excluidas es una lucha prácticamente del siglo XX. Porque en el siglo XX fue cuando se comenzaron a concretar las luchas de mujeres sufragistas. Son del siglo XIX los logros de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Australia, pero en casi todos los países del mundo la lucha de las mujeres se fue concretando en las primeras décadas del siglo XX, y en México tuvimos, pues desafortunadamente, que llegar hasta los años 50, aunque parezca mentira, no se logró como en todos los países esta ola de los años 30. Pero hoy ya no solo vemos a las mujeres, sino vemos lo que son las interseccionalidades. Porque no es lo mismo la mujer blanca, igual como sucedió con los hombres, blanca, propietaria de tierra, sin ninguna discapacidad, heterosexual, a las mujeres indígenas, a las afrodescendientes, a las mujeres con alguna discapacidad, a las mujeres trans, a las mujeres lesbianas, en donde la participación política no ha sido del mismo modo. Hagan de cuenta que desde el inicio de la lucha por los derechos se habló de una falsa igualdad, como si todas y todos fuéramos iguales ante la ley, pero hablando de una igualdad extraña porque solo eran iguales un grupo de personas que excluían al resto. Hemos avanzado mucho, y en la introducción que hacías, Wendy, hablabas de la importancia que tiene el Poder Judicial y particularmente el Tribunal Electoral. Porque a nivel de derechos, la consagración de muchos de los derechos que hoy conocemos está desde hace tiempo en las constituciones del mundo, particularmente en el caso de México. La igualdad del hombre y la mujer se consagró desde 1974. El tema de derechos indígenas fue a partir de 1992 y después del zapatismo con nuevas reformas constitucionales. La lucha LGBTI, la lucha de las personas con discapacidad, ha tenido que ver con conquistas internacionales, pero de nada sirve tener consagrados en las constituciones los derechos si estos no se hacen efectivos.
Hoy participo como experta independiente en el Comité CEDAW y con mucha frecuencia, cuando un país muestra que ya legisló sobre determinada materia, se dice que no es suficiente porque se tiene que mostrar qué políticas públicas específicas el Ejecutivo está instrumentando y qué avances se tienen desde el Poder Judicial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido punta de lanza desde hace ya mucho tiempo. Yo considero que desde la primera integración del tribunal, la del 96 a 2006, se dieron resoluciones muy importantes en materia de derechos indígenas en general y de derechos indígenas de mujeres en particular. Se habló no solo de diversidad, de inclusión, se forzó a los partidos políticos a incluir candidaturas indígenas, a incluir candidaturas de jóvenes, a incluir algunas candidaturas relacionadas con población LGBTI, pero también con personas con discapacidad. Y como dicen, a veces cambiamos por cambios constitucionales, por firma de tratados internacionales, pero en México en los últimos años hemos cambiado a golpe de sentencias y estas sentencias en mucho han venido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que se trabajó en esa primera integración del 96 al 2006 se vino consolidando después con nuevos casos y fueron ya casos concretos en donde además se definieron cuestiones específicas a las comunidades indígenas, porque en muchas comunidades indígenas hasta hoy día siguen excluidas las mujeres de la participación política, siguen argumentando que los usos y costumbres indígenas podrían excluir a las mujeres, cosa que no es así. Pero el problema ahí ya no es solo la reflexión y la argumentación que se haga en el Tribunal Electoral y que culmina con una resolución, sino lo que se ha visto, la capacidad efectiva de instrumentar una resolución, porque muchas veces la resistencia continúa. Hemos tenido casos de mujeres indígenas que no pudieron llegar a sus cabeceras municipales a pesar de haber ganado una elección porque había la amenaza de violencia. En muchos casos que ya ustedes conocen, continuaron gobernando o intentaron gobernar desde San Cristóbal porque no podían llegar a sus municipios indígenas aquí en Chiapas. En el caso de Oaxaca, sabemos de los graves acontecimientos que sufrieron algunas mujeres que no solo apedrearon sus casas, sino se mantuvo la violencia contra ellas. Desafortunadamente, el sábado pasado tuvimos en Ocotlán el fallecimiento, asesinato de Ivonne Gallegos, algo que dolió a muchas compañeras, y Ivonne tenía una doble lucha. La lucha por los derechos políticos electorales propios, pero también la lucha por el esclarecimiento de la muerte de su esposo hace 6 años, allí mismo en Oaxaca. Entonces todo se va concatenando y hoy podemos decir que estamos ya muy cerca de cumplir un año que se dio esta reforma para que no existan ninguna forma de violencia política contra las mujeres, considerando todas las interseccionalidades, pero la eficacia real de la norma tiene que ver con qué tan en serio nos tomemos esto, pero independientemente de en qué trinchera nos encontremos, desde mi punto de vista, la mayor responsabilidad la tienen que tener necesariamente los partidos políticos para que no sigan tratando de evadir estos compromisos, como lo vimos recientemente en Guerrero, y que se vea que este tema no solo se debe tomar en serio, sino que si logramos una reforma constitucional, si logramos una reforma en la ley, si ya hay una posibilidad de sanciones y de llevar este punto a una realidad totalmente distinta de la que encontrábamos, pues es una situación en donde no solo cambió el marco normativo, sino cambiaron las circunstancias específicas que nosotras habíamos vivido. El tema indígena, el tema de las y los afrodescendientes,
porque ellos estuvieron ausentes en el constitucionalismo mexicano, porque México partió también de esa falsa idea de igualdad, porque ni en la Constitución del 24, ni en la de 57, ni en la 17, partimos de un México plural y diverso. Siempre se hablaba de un México como un solo México, porque se le apostaba a que el México mestizo triunfaba, vamos a decirlo así, y el México indígena iba entrando en un proceso de integración cultural, y a eso le apostó en el siglo XIX Justo Sierra, y a eso le apostó en el siglo XX Vasconcelos, pensando que nacía una nueva raza y los pueblos y las comunidades indígenas prácticamente por el proceso de asimilación iban desapareciendo. El único presidente indígena al 100% que hemos tenido, el zapoteca Benito Juárez, él también le apostaba a la asimilación, porque no se tenía la idea de esta dignidad que hoy tenemos, y por esa razón, en lo que se ha avanzado en tema de derechos indígenas, en el reconocimiento de la pluriculturalidad, en el reconocimiento de que en la diversidad está la gran, no solo fuerza y potencia, sino la verdadera fuerza que podemos tener en que no implique ninguna exclusión, sino al contrario, suma de distintas capacidades. Entonces podemos empezar a ver un México distinto, porque yo he escuchado repetidamente la pregunta, pero ¿por qué tanta insistencia de las mujeres en participar en el espacio público? ¿Qué tanto pueden hacer diferente o cambiar? ¿Por qué la defensa de comunidades indígenas con presencia en congresos? ¿Por qué la presencia de afrodescendientes que no habían sido vistos a pesar de su gran presencia en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas? Y no eran vistos porque sencillamente los invisibilizamos durante muchísimos años. Cada grupo tiene su propia cosmovisión, cada grupo tiene sus propias ideas para construir un México que al ser plural y al ser diverso y al ser incluyente, te refleja un México real, porque ese es el México que somos. No es el México que excluye, el México que deja sin voz y palabra a algunos, el México que estamos en proceso de construir. El México que incluye a todos tiene que ser efectivamente el país que hemos estado construyendo, y en ese sentido poner reglas específicas para todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Y yo pondría a las mujeres en un caso distinto, porque las mujeres ni siquiera somos minoría, aunque a veces nos tratan como tal, porque no solo somos una mayoría, sino que se ha visto que la mujer puede no solo gobernar distinto, sino aportar muchas de las propias vivencias para dar enfoques diferenciados. Hoy tenemos ejemplos, de nuevo, en Finlandia y en Nueva Zelanda, con primeras ministras que están marcando diferente forma de gobernar. Tenemos recientemente a una persona gobernando Tanzania, ya un país africano gobernado por una mujer. Tenemos ya muchos ejemplos en donde el mundo se está acostumbrando, digámoslo así, a vivir en diversidad, en pluriculturalidad y sobre todo en que nadie gana si excluimos a alguien. La pérdida es para todos, porque una sociedad, insisto, que se acostumbra a que todos formamos parte de este todo, que es en democracia un Estado, una nación y un país, va determinando que las posibilidades de toma de decisiones, de fijación de políticas públicas, de procesos legislativos, de procesos jurisprudenciales, de sentencias en particular, se vayan orientando y en cada ámbito de desarrollo se puedan ir fijando claramente no solo avances que han sido lentos, sino en este momento se requieren saltos. Naciones Unidas, ONU Mujeres ha sido muy clara. Si nosotros no ponemos hoy acciones afirmativas, si nosotros no ponemos acciones para acelerar este proceso, todavía van a faltar décadas para lograrlo. Y la ventaja es que yo veo a las generaciones de hoy ya sin ganas de esperar.
Antes todavía se podía decir, bueno, esperemos que en unos años. Ahorita ya todas te dicen, es hoy, porque ya tiene que ser hoy, porque ya no podemos esperar. Les ha tocado vivir otro mundo y por eso creo que también la inclusión de jóvenes, hombres y mujeres es muy importante en nuestros procesos democráticos de construcción del país que queremos. Yo le dejaría hasta aquí, agradeciendo la oportunidad y esperando la segunda ronda para réplicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bonifaz Alfonso. Desde luego es relevante, ¿no? Poner sobre la mesa de que aún y cuando hemos avanzado en participación política, siguen existiendo exclusiones por interseccionalidades. Hay que actuar en este sentido, porque esto nos pone de relieve que la pervivencia, ¿no?, de una falsa igualdad. En esto, pues el Estado y el derecho están obligados a coadyuvar en el avance social, pero como bien lo dijo, no hace falta únicamente que esto se plasme en legislaciones, ¿no? No hace falta solo el reconocimiento formal, sino que hace falta que se lleven a cabo políticas de implementación para de legitimar estas discriminaciones en cuanto al ejercicio de los derechos humanos, y desde luego en este sentido, pues el papel de la mujer es indispensable, ¿no? Es relevante que la mujer tenga este papel en la política para llevar, ¿no?, este enfoque diferencial y para transitar a una democracia en real, tanto el papel de las mujeres como de los grupos en situación de desventaja es relevante en este sentido. Y dicho esto, pues pasaría a presentar a la doctora María Martín Sánchez. Ella es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y doctora en Derecho por la misma universidad. Además, es especialista en estudios europeos por la Universidad Montesquieu-Bordeaux. Yo no sé si se pronuncia así, María, probablemente no, pero pues he hecho mi mejor esfuerzo. Ha sido y es coordinador y docente de diversos másteres, doctorados, posgrados y títulos de especialista, entre otros el máster de Derechos Humanos con perspectiva de género y paridad que impartimos actualmente en la Escuela Judicial Electoral. También ha coordinado el máster de Justicia Constitucional en la Universidad de Costa Rica, máster de Derechos Humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos de México, ha sido coordinadora del doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Baja California. Además, ha pronunciado numerosas conferencias en diversos foros internacionales sobre derecho constitucional, derechos humanos y justicia constitucional. Asimismo, es directora de distintos cursos de especialidad sobre igualdad y mujer. Actualmente dirige uno en el Instituto Palestra en Perú. Su principal línea de investigación se centra en la igualdad y la no discriminación, en la prohibición de discriminación por orientación sexual y en el derecho europeo en protección de las minorías y derechos de la mujer. Cuenta con 6 monografías, entre ellas podemos destacar la más reciente, que es sobre perspectiva de género en la protección internacional de los derechos humanos, diálogo multinivel y deconstrucción de estereotipos, que desde luego les invito a leerla porque pues, he tenido la oportunidad y desde principio a fin este libro pues nos pone de relieve, ¿no?, cuestiones sensibles en materia de género que pues sigan existiendo y que a pesar de los avances, pues todavía hay que seguir trabajando en dichas materias. Esta monografía está publicada por Tirano Blanc en el año pasado, en el año 2020. Asimismo, ha escrito sobre un estudio integral de la violencia de género, publicado también por Tirano Blanc en 2018, y lo que fue su tesis doctoral, Matrimonio Homosexual y Constitución, también publicado por la misma editorial en el año 2009. Además de ello, cuenta con una decena de capítulos de libros en obras colectivas y casi una treintena de publicaciones en revistas españolas y extranjeras. Y bienvenida, María, es un honor tenerte aquí hoy en México. Gracias, Wendy. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias, desde luego, a la organización, a la Escuela Judicial Electoral. Y gracias a ti, gracias a Wendy, una excelente profesional, como todos probablemente ya sabéis, y una buena amiga. Para empezar, de verdad manifiesto el honor que tengo de compartir mesa con estas 3 mujeres brillantes y empoderadas, y para mí es todo un placer estar con vosotras. Acabo de oír a Leticia y desde luego me parece una mujer cautivadora y dan ganas, ¿verdad?, de sentarte a tomar un café con ella y que te cuente muchas más cosas. Desde luego le expreso mi enhorabuena. Bueno, yo voy a tratar de hablar de diversidad y de perspectiva de género,
No quiero repetirme porque hay cosas sobre las que pensaba comentar, pero que ya lo ha hecho mi compañera Leticia, pero el punto de partida de lo que yo quiero decir es precisamente, y un poco como conclusión también quizá de lo que ha dicho ella, es que todos tenemos el derecho a ser diferentes. Tenemos el derecho a ser como nos dé la gana, como nosotros queramos, de acuerdo con nuestras preferencias, nuestra orientación, respetando, por supuesto, el color de piel que tengamos, el origen nacional, de dónde vengamos, es igual. Todos esos rasgos, todas esas cualidades que nos hacen particulares, son esas por las que tradicionalmente se ha discriminado a las personas, se ha discriminado a los grupos y precisamente son razones o cualidades que han identificado normalmente a los grupos más vulnerables. Los negros, las mujeres, los homosexuales, el inmigrante, son cualidades que, como decía, nos han venido discriminando. Pero ocurre que de entre todas estas causas es más llamativo, si cabe, pues la discriminación por género, porque además de todas las demás, en el caso de las mujeres, la vulnerabilidad frente a la discriminación ya es un plus. Y aparte, refiriéndome a la interseccionalidad, como decían antes. Pero la cuestión es que cuando hablamos de diferentes, bueno, es que se ha tratado peor a los diferentes, a los que no son de determinada manera. ¿Diferentes de qué? ¿Dónde está lo normal? ¿Dónde está eso que se entiende que deberíamos ser? Es que eso es una cuestión pues muy relativa. Y dando vueltas a la historia, descubrimos que normalmente, desde que la historia es historia, nos hemos intentado acomodar o hemos intentado perseguir ese ideal al que se refería Leticia, de hombre blanco, heterosexual, de clase media, si se quiere, que es el prototipo con respecto al que nos hemos ido midiendo. Pero yo creo que ya va llegando el momento de olvidar ese prototipo, ese ideal, y respetar a cada uno por cómo es. Porque todas esas circunstancias por las que normalmente se ha venido discriminando a la gente, como decía, a los grupos, no son cualquier cosa. Son rasgos innatos a nuestra personalidad. Son rasgos de los que no tenemos que desposeernos, al contrario. Los derechos humanos, la dignidad, que es el núcleo de todos los derechos, garantizan que no tiene que ser así. No tenemos que renunciar a ninguna de estas cualidades porque todas ellas conforman nuestra personalidad, nos identifican y por ello hay que respetarlo. Es más, limitar derechos, reducir derechos a las personas por según cómo son, sería en realidad decir que unas personas son más o menos dignas que otras en función de esas cualidades. Y eso es un disparate absoluto. La dignidad no se puede medir y no se puede calificar a las personas, sobre todo cuando estamos hablando de derechos, por estas razones. Y como decía antes, de entre todo esto me voy a referir al género porque esa vulnerabilidad cuando se presenta sobre las mujeres es todavía mayor. Necesariamente llegar a la igualdad real, aparte de respetar esa diferencia de cómo somos cada uno de nosotros, conlleva o debería conllevar valorar el impacto de género que tienen las políticas, las leyes, cualquier medida, la interpretación incluso de los derechos, tendría que valorarse el impacto de género de todo eso, entendiendo que no es igual la repercusión que tienen las políticas, las leyes, cualquier cosa que se haga, no tiene la misma repercusión según si se da sobre hombres y sobre mujeres. Eso es innegable. Obviamente, no podemos hablar de la igualdad de la misma manera si hablamos de un pueblo recóndito en África que si hablamos de mujeres en sociedades más desarrolladas, donde se garantizan más los derechos. Evidentemente es un disparate. Bueno, pues el concepto que se puede tener de igualdad o de los derechos humanos, según cómo se garanticen en unas partes o en otras del mundo, no tiene nada que ver. Pero sea como fuera, resulta que las mujeres encuentran mayores dificultades siempre. Mayores dificultades a la hora de que se garantice la plenitud de sus derechos en cualquiera de los ámbitos.
Si hablamos del derecho a la educación, resulta que todavía encontramos, incluso en lugares muy desarrollados, todavía ideas de educación sesgada en donde se reservan determinadas profesiones a los hombres, normalmente las más cualificadas, las que después van a estar más remuneradas. En otras partes del planeta nos encontramos, por ejemplo, con situaciones en las que cuando hay pocos recursos se selecciona al hijo para que vaya a estudiar porque la mujer se puede quedar en casa. Además, el riesgo mismo que supone ir a la escuela para niñas en según también qué lugares. O sea, el derecho a la educación ya pone trabas al hecho de ser mujer. En otros ámbitos exactamente igual. Si nos vamos al ámbito familiar, bueno, pues es que la mujer es solo ella la que pierde el apellido, la que pierde la nacionalidad, cuando se casa incluso pierde la plena capacidad jurídica. Y tenemos sentencias relativamente recientes, por ejemplo, se me viene a la cabeza una de la Corte Interamericana en la que resuelve una ley que pervivía hasta hace muy poquitos años, en los que en Guatemala todavía se impedía, no se reconocía la plena capacidad jurídica de la mujer cuando contraía matrimonio, para determinadas cuestiones muy, muy concretas. No quiero entrar en eso. En definitiva, también en el ámbito familiar es la mujer la que tiene que conciliar, es la mujer la que asume ese rol de cuidadora, es la mujer la que además incluso es obligada a casarse en determinadas circunstancias. En el ámbito político no voy a repetirme, lo ha explicado muy bien mi compañera Leticia. Pero ocurre que, además de todas estas dificultades en cualquiera de los ámbitos, ni qué decir, por ejemplo, el ámbito laboral, en donde incluso las mujeres que nos sentimos más empoderadas vivimos muy de cerca la brecha laboral, la brecha salarial y, sobre todo, la conciliación, que esto es una guerra por ganar, absolutamente, y en la que las que están directamente implicadas, desde luego, somos las mujeres. Además de todo esto, ocurre que hay determinadas mujeres en las que, concurriendo a alguna de las circunstancias que comentaba antes, lo tienen todavía más difícil. Es esto que llamamos múltiple discriminación. ¿Qué ocurre con la mujer discapacitada, con la mujer rural, con la mujer inmigrante? Mujeres que, desde luego, son mucho más proclives a la violencia, a la discriminación o al maltrato. O las mujeres transexuales, también las ha mencionado antes Leticia, es que no se integra igual al hombre transexual que al que es mujer transexual, que se ve abocado a la prostitución, a la explotación sexual y a unos estándares de discriminación absolutamente insoportables. Y además, he mencionado la violencia. La mujer es la más vulnerable a la violencia siempre. No solo en el ámbito familiar o de pareja, que a lo mejor incluso es la violencia más evidente, sino en muchas otras circunstancias. Incluso podemos ver lo que es la violencia cultural, esa esclavitud cultural que llega incluso a agredir la propia integridad física de la mujer cuando se ve sometida a mutilación genital, cuando vemos cómo venden a las niñas al mejor postor, o cuando descubrimos otra serie de prácticas aberrantes como es, pues no lo sé, el planchado de senos, el engorde forzado, muchas prácticas, a poco que indaguemos un poco, que parecen muy lejanas a nosotros, pero eso no significa que tengamos que negarlas. Es más, en la actualidad, sociedades globalizadas, multiculturales, en donde las fronteras tienden a desaparecer absolutamente, cada vez más vemos en esa mezcla de culturas cómo los gobiernos empiezan cada vez más a prestar atención a estas circunstancias porque se están agrediendo muy directamente los derechos más elementales de las mujeres. Esclavitud sexual. Las mujeres siguen siendo esclavas sexuales, esclavas de mafias, de trata y incluso, bueno, podríamos entrar también en el tema de la prostitución, intentar averiguar si es libre o no es libre. Bueno, pues no voy a entrar en ese debate, pero lo que es innegable es que continúa siendo la mujer al servicio del hombre, en este caso, en términos sexuales. En definitiva, da igual en qué ámbito nos movamos, da igual de qué derechos hablemos, las mujeres lo tienen más difícil, son más proclives, a ser discriminadas y, desde luego, a sufrir violencia. Desde luego, sin perder de vista que no igual en según qué partes del planeta nos encontremos, evidentemente. Pero en todo esto, la única solución, la única propuesta que podemos entender como buena es
Primero, como decía, el respeto a la diferencia y, sobre todas las cosas, interpretar los derechos en perspectiva de género. Si evidentemente estamos diciendo no tenemos las mismas dificultades hombres y mujeres, no tienen el mismo significado según qué políticas o según qué interpretación de derechos para hombres que para las mujeres, vamos a tener en cuenta ese impacto de género y vamos a interpretar el mundo en perspectiva de género, todos los operadores jurídicos, el legislador, los jueces, por supuesto los tribunales internacionales de derechos humanos, y aquí los organismos internacionales tienen un papel protagonista. Tiene un papel protagonista, antes lo ha mencionado Leticia, organismos como ONU Mujeres, que remueve conciencias y de algunas maneras evidencia ese compromiso que deben asumir los estados, en este caso con respecto a los derechos de las mujeres. Los tribunales internacionales de derechos humanos, por supuesto. Y es que, bueno, pues en cierta manera son estos tribunales los que tienen que acabar con la discriminación, en mi opinión, erradicando aquello que es verdaderamente el origen de la discriminación. Y me estoy refiriendo a los estereotipos de género. Los estereotipos de género que están ahí, que perviven en nuestras sociedades y, lo que es peor, están en nuestras mentes todavía muy, muy, muy instalados. Incluso mujeres empoderadas. Yo decía, me siento a la mesa virtual con estas mujeres brillantes, empoderadas, sí, pero yo me siento una mujer libre y empoderada, pero cuando pienso en mi vida diaria, me doy cuenta que la que concilia soy yo y la que asume las mayores responsabilidades familiares soy yo. Y esto no lo hago porque nadie me obligue ni porque yo me sienta discriminada en absoluto. Además, mira, Wendy conoce un poco cómo es mi vida. Puede decir que no me siento para nada una mujer atada a nada. Pero es verdad que inconscientemente, incluso nosotras mismas, tenemos asumidos esos roles. Virginia Woolf decía, bueno, es que es como un fantasma, ¿no? Ese fantasma de mujer ideal, cuidadora, cariñosa, pendiente de los suyos. Bueno, pues ese fantasma que tratamos de eliminar generación por generación, incluso nosotras mismas, mujeres empoderadas, como decía, libres, etcétera, todavía es difícil que nos desposeamos de ese fantasma. Y el problema está que los estereotipos no son cosas que pueden llegar y cambiarse. No es una cosa que llegue el legislador, la cambia y ya está, no. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que cambiar algo que generación tras generación está ahí desde bien pequeños, y aquí pienso que la educación, desde luego, tiene una importancia, es papel protagonista, entiendo, para cambiar todo esto. Y como decía, es muy peligroso el entender las cosas desde prototipos, desde prejuicios de género o estereotipos de género que reparten roles y que definen esa imagen idealizada de la mujer, qué se espera de la mujer, cómo tiene que comportarse la mujer. Es muy difícil que estén en cualquier sitio, pero donde especialmente complicado y peligroso es cuando están en los jueces. Cuando los jueces resuelven guiados o influenciados por estereotipos de género. En España, como probablemente sepan, hace pues muy poco tiempo, ¿no? Tenemos, como está de moda en todos los informativos, los casos manada, estas violaciones en grupo a mujeres jóvenes, en las que, bueno, todavía algunos jueces, cuando han tenido estos temas entre manos, todavía han dicho algunos que, bueno, la mujer presuntamente violada, porque es que a lo mejor la mujer tendría que haber actuado de otra manera, que actuando así, pues a lo mejor es que ella, en cierta manera, no se estaba negando a lo que estaba pasando. Esto absolutamente es un disparate. Es peligrosísimo que un juez no juzgue los hechos, sino es que, ojo, la mujer, cómo se comportó. Es como lo que oíamos, ¿no? No te vistas así, que provocas. No vayas a determinado sitio y coarta tú tu libertad, que, bueno, es la única manera de protegerse. Eso es un disparate. Y como decía, no quiero extenderme mucho más. Aquí los organismos internacionales tienen un papel fundamental. Entiendo que el principal papel lo ha jugado la CEDAW, por eso estoy encantada de la vida de formar parte de la mesa con esta mujer experta en la CEDAW, porque, bueno, esto que para mí es la auténtica Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, bueno, pues hace una clarísima alusión a un derecho fundamentalísimo que está por encima o como base de todos los demás, y es el derecho de las mujeres a no ser discriminadas por estereotipos,
a no ser juzgadas por estereotipos. Si esto realmente se cumpliera, ya está, no habría problema con nada más. Eso ya sería empezar a tomar las riendas e interpretar el mundo en perspectiva de género. Y esto que ha dicho el CEDAW es importantísimo ver cómo los propios tribunales de derechos humanos lo han llevado a su terreno y lo han asumido. Y encontramos sentencias tan importantes como el caso Campo Algodonero, uno de los más significativos de la Corte Interamericana. En el Tribunal Europeo tenemos muchos. Uno de los últimos que se me ocurren es un caso contra Portugal, el caso Carballo contra Portugal, en el que se discrimina a una mujer por tener determinada edad a la que a partir de una intervención quirúrgica la dejan impedida para mantener relaciones sexuales. Y dicen los jueces, bueno, es que con la edad que tiene ya no es importante, ¿no? No es una función primordial, ya ella ha tenido sus hijos. Vamos a ver, efectivamente llega el Tribunal Europeo y dice, sí condena a los jueces portugueses. Hay que condenarlos porque se está juzgando a esta mujer por esas falsas ideas, estereotipos de mujer reproductora y de su casa. Y esto es gracias a las primeras decisiones de la CEDAW, que, como digo, pasan después a los tribunales internacionales de derechos humanos, en donde entiendo que solo desde un diálogo entre ellos y desde un compromiso común se puede acabar con todo esto. Termino con esto, solamente pongo sobre la mesa una reflexión. Nosotros hemos luchado desde hace un tiempo reciente, pero cada vez más, por eliminar esos estereotipos, ¿no? Por respetar la diferencia, por eliminar los estereotipos y por los derechos de las mujeres. Pero qué curioso es que cuando eliminamos estereotipos que parecen viejos y parecen en cierta manera evidenciados y superados, aparecen otros disfrazados de libertad, disfrazados de empoderamiento, desde mi punto de vista, un falso empoderamiento, en donde de nuevo la mujer vuelve a ser la víctima, en la que se pone en valor su cuerpo, en la que es de alguna manera aprovechada sexualmente. Me estoy refiriendo a la prostitución, me estoy refiriendo incluso a los vientres de alquiler, en donde la mujer normalmente se vende su sexualidad, vende su cuerpo, y si lo vende, dice François Héritier, que yo la menciono en mi libro porque me parece una frase fantástica, si las mujeres pueden venderse es porque los hombres pueden comprarlas. Es una reflexión que dejo ahí. Hasta aquí mi exposición. Lo siento si me he extendido mucho, pero creo que me emociono un poco con el tema. De nuevo, mi agradecimiento. Gracias, Wendy, por hablar del libro. Este es el libro, que lo tenías antes en PDF, pero no te lo había podido llegar todavía. Y ahí, pues, lo que intento un poco es desgranar todo esto, sobre todo desde el estudio de la jurisprudencia internacional de derechos humanos, que en mi opinión es el motor ahora mismo para cambiar, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, María. Nada de disculpas, es un placer escucharlas, la verdad. Yo me siento muy honrada de estar hoy en esta mesa y muy emocionada también, ¿no? Destacar de tu participación ese derecho a ser diferentes, ¿no? Y que precisamente, como lo has dicho, estos rasgos o cualidades de las personas son las que han venido perpetuando situaciones de discriminación, que no tenemos que olvidar que son construcciones sociales y que por eso estamos obligados a deconstruirlos. María hacía alusión a cómo el parámetro, ¿no? Y lo dice en su libro, cómo el parámetro de igualdad o de normalidad siempre ha sido el hombre blanco, caucásico, heterosexual, y podríamos sumar también un hombre sin discapacidad, ¿no? Para ir incluyendo, y podríamos ir sumando y sumando y sumando, ¿no? Una persona caucásica, no indígena, o sea, pero ¿por qué no medirnos, no? Y tratar de alcanzar, que lo dice María en su libro, la igualdad con relación a una persona afrodescendiente, o la igualdad con relación a personas de la diversidad sexual, o la igualdad con relación a las mujeres sin hacer ningún tipo de distinción, ¿no? ¿Por qué no cambiar ese enfoque? Y quizá esta sea también una manera de actuar para ir deconstruyendo. Es que me encantó tu mensaje en este libro, ¿no? Irte construyendo los estereotipos que han estado tan arraigados a través del tiempo y que desde luego son el presupuesto indispensable para que hoy día siga perviviendo la discriminación y la violencia. Si hablamos en el caso de las mujeres, la violencia en contra de la mujer en cualquier ámbito, ¿no?
solamente en el ámbito de lo político, sino que ya María nos hablaba en el ámbito de cultural, en el ámbito de la educación, en el ámbito sexual. Entonces, queda esa reflexión ahí sobre la mesa que nos da la doctora Martín Sánchez, y nuevamente les invito a leer el libro. Ya Simba ya ha tenido también acceso al mismo, y pues es una lectura obligatoria para todos todas las personas que tenemos, ¿no? Esa sensibilidad, y para todos en general, porque todas las personas estamos obligadas, ¿no? a poner nuestro grano de arena en esa deconstrucción. Y dicho esto, pues pasaría a presentar a la maestra Simba Citlalic Alejos Arredondo. Ella es abogada feminista, especialista en justicia electoral y derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en justicia electoral por la Escuela Judicial Electoral, maestra en Derecho Constitucional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, y actualmente es doctoranda en el doctorado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ejercicio profesional ha sido desarrollado en la materia electoral. Ha laborado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido consejera distrital propietaria en Michoacán en el Instituto Nacional Electoral. En el ámbito académico ha participado como ponente en diversos congresos, seminarios y talleres sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas, estudios críticos del derecho y sociología jurídica. Es autora de diversos artículos académicos y de opinión en revistas especializadas sobre derecho electoral indígena, género y derecho constitucional, y desde el año 2016 se desempeña como defensora pública electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, maestra Alejos Arredondo. Muchas gracias, Wendy. Pues agradecer la invitación de las magistradas, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y pues también comentar que me siento muy contenta y muy emocionada de estar participando en esta mesa con personas con amplio reconocimiento profesional y académico. Extiendo mi reconocimiento a todas las mujeres empoderadas, como decía María, de que estamos en esta mesa. Y pues bueno, yo preparé una presentación que me gustaría compartir con ustedes. A ver. Solamente que me estoy adaptando, ahí voy, ¿eh? A ver. A ver. Ay, no sé si se vea. A ver, no, estás compartiendo pantalla, creo. A ver, detener. Sí, Siempre me pasa, lo practicamos y ya cuando quiero abre la presentar ya no puedo. Abre la presentación en tu pantalla. Eso va a ser, ¿verdad? Sí. Sí, te vas a compartir pantalla y directamente a la presentación y ya se va. A ver, vamos a ver. Siempre me pasa. Ahí está. Ay, no. A ver. Solo abre la presentación en tu pantalla. A ver si ahora sí. ¿Ya? Sí. No, bueno, sigue viéndose tu pantalla así. Solo tienes que dar a compartir la presentación. ¿Solo qué, perdón? Solo tienes que compartir la presentación. Te dice compartir, creo que pantalla. Fíjate que no me dice. Bueno, si no, ya, yo creo que pues ya, ni hablar, ¿verdad? Maestra, si gustan... Ya ves que lo habíamos practicado. Si gusta nada más compartir, minimizar esa primer pantalla que tiene. A ver, ¿así? Y ya se ve la presentación ahí. Ahí está. Si gusta nada más ampliarlo un poquito. A ver, la ampliamos. Más grande. A ver. Todos estamos aprendiendo. Ahí está, está ya. Perfecto, ya se ve excelente. Ok. Bueno, 5 minutos después. Bueno, muchas gracias. Pues les comentaba que yo quiero centrar mi participación en esta mesa de democracia e inclusión sobre la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito internacional. La doctora Leticia Bonifaz ya realizó una brillante participación también, pero yo quiero retomar quizá
y situar mi reflexibilidad desde el ámbito de la protección de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. Como lo comentó Wendy, pues me desempeño como defensora dentro de la Defensoría para Pueblos y Comunidades Indígenas, y en esta institución del Tribunal Electoral hemos impulsado litigios a favor de las mujeres indígenas y retomando algunos criterios precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la ampliación y el reconocimiento y sobre todo la protección de estos derechos. Bueno, el objetivo de mi participación pues es compartir algunas reflexiones de cómo los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido retomados por el Tribunal Electoral en casos que involucran mujeres indígenas, y yo me voy a centrar en dos temas fundamentales: el juzgamiento con perspectiva intercultural y género y las medidas de reparación del daño. Bueno, mis apartados básicamente son tres. Voy a comentar el caso de Rosendo Cantú e Inés Fernández, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como algunos asuntos que ha atendido la Defensoría para Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde el tribunal adoptó criterios de este tribunal internacional, en los cuales se ordenó una protección a las mujeres indígenas, y finalmente pues cerrar mi participación respecto a los retos para lograr el acceso a la justicia electoral con perspectiva intercultural y género para las mujeres indígenas de nuestro país. Y bueno, pues a manera de introducción, señalar que los tratados e instrumentos internacionales sobre los derechos de la mujer, pues que ha suscrito el Estado mexicano, básicamente es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y finalmente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también llamada Belén do Pará. En el ámbito constitucional de nuestro país, concretamente en tema indígena, encontramos en el artículo 2, apartado A, el reconocimiento para los pueblos y comunidades indígenas de su derecho de autogobierno, siempre y cuando en ningún momento las prácticas comunitarias se limiten o violenten derechos político-electorales de las mujeres, y que pues en municipios con población indígena se debe observar también el principio de paridad de género en la integración de las representaciones indígenas. Y bueno, dicho lo anterior, pues señalar un poquito de cuáles son el factor común de estos dos casos que comenté, Rosendo Cantú y de Inés Fernández contra México. Y bueno, pues como sabemos, pues desafortunadamente en estos casos, si bien son dos sentencias paradigmáticas que se litigaron de manera pues separada, pues uno de los elementos comunes es que los hechos se desarrollaron en el estado de Guerrero, dentro de un contexto de presencia militar para el combate del crimen organizado. Estas dos mujeres indígenas, que tienen que ser nombradas por todas y todos, las autoridades que integramos el Estado mexicano y por todos los mexicanos, Valentina Rosendo e Inés Fernández, son mujeres indígenas MEPA, violentadas física y sexualmente por integrantes del ejército mexicano. Aquí, pues estas mujeres recorrieron las instancias judiciales que contemplan el sistema jurídico mexicano. Sin embargo, pues se enfrentaron a una falta de acceso a la justicia porque pues no se investigó de manera correcta para poder sancionar a los responsables de esta violación física y sexual. Y bueno, pues derivado de ello, el Estado mexicano resultó responsable por la violación y tortura, así como por la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos ocurridos. Y este caso nos señala, y me quise centrar, evidentemente hay otros casos que, bueno, también son paradigmáticos, y desafortunadamente el Estado mexicano ha sido responsable por la violación de derechos contra las mujeres, pero yo me quiero centrar en el tema indígena porque me parece que nos da elementos muy importantes que nos hacen reflexionar sobre qué es lo que los juzgadores o las personas que atendemos este tipo de asuntos tenemos que tomar en cuenta. En principio, pues como ya lo comentaba Leticia, María también, Wendy, pues evidentemente las mujeres enfrentamos una serie de obstáculos para el acceso a nuestros derechos. Y cuando se trata de mujeres indígenas, pues estamos hablando de múltiples violencias.
tenemos la violencia que se produce, la etnicidad, la pobreza y el género. Por ello, se requiere un marco conceptual especial para poder comprender y dialogar sobre estos asuntos. Primero, pues la interseccionalidad, que ya también lo comenta y de hecho lo desarrolla muy bien en su libro, la profesora María, respecto a este concepto que, bueno, viene de temas académicos, pero que nos sirven muy bien porque pues precisamente nos señala cómo distintas categorías sociales se cruzan e incrementan la desigualdad social. Y por otro lado, aparte de la interseccionalidad, es importante tomar en cuenta el pluralismo jurídico, o mejor conocido, o bueno, ahora actualmente no tanto el pluralismo, sino la interlegalidad. ¿Qué significa esto? Pues la aplicación o la conjunción de dos sistemas jurídicos dentro de un ámbito territorial determinado. Y esto es importante porque para las mujeres indígenas, el acceso a la justicia y la dignidad no nada más se refleja o no nada más se solicita desde el ámbito individual, sino también desde el ámbito comunitario. Por eso, teniendo en cuenta estos dos elementos, nos permiten conocer de una manera pues más compleja no compleja, sino más, ¿cómo decirlo? Bueno, un poco mejor o mejor cuando se trata este tipo de asuntos, ¿no? Y yo quiero traer aquí un texto que a mí me gusta mucho de una antropóloga mexicana, que pues en lo particular me encanta cómo escribe y me encanta lo que ha publicado. Se llama Rosalba Ida Hernández Castillo, quien en su texto Entre la justicia comunitaria y el litigio internacional, el caso de Inés Fernández ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos deja ver claramente estos dos conceptos de interculturalidad y derecho, o interculturalidad y pluralismo jurídico. Toda vez que, bueno, y lo permito referir de manera textual de su texto, señala, entre los objetivos, bueno, y para esto también señalar que Rosalba Aida fue la perita antropóloga que colaboró para poder presentar un peritaje antropológico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues evidentemente ella nos señala pues desde su expertise cuál es la concepción de justicia de esta mujer indígena que fue violentada. Y nos dice, entre los objetivos del peritaje estaba demostrar que la violencia sexual sufrida por Inés había tenido impacto no solo en ella y su familia, sino en las mujeres de su comunidad y su organización. Ahora entiendo que la necesidad de un peritaje de este tipo surgió de la propia Inés, quien desde el inicio de este proceso insistió en que su violación es parte de una serie de agresiones contra su pueblo y su organización, y por lo mismo no podía ser tratada de manera aislada. Su convicción obligó a los abogados a justificar ante la Corte la demanda de reparaciones comunitarias ante un caso de violación sexual individual, estrategia que no se había utilizado previamente ante esta instancia de justicia internacional. Es decir, nos habla precisamente de la importancia de una justicia intercultural que se concreta en una reparación real y efectiva de las vulneraciones de los derechos de las mujeres indígenas mediante el entendimiento de que en este tipo de casos no solo se está en juego la garantía de un derecho individual, sino también y a la par de la importancia de un derecho colectivo de las comunidades indígenas y sus integrantes frente al Estado mexicano. Por ello, la justicia intercultural conlleva entender concepciones culturales alejadas de un entendimiento del derecho basadas en un centralismo jurídico. Ahora, por una parte tenemos esta reflexibilidad respecto a la interculturalidad, pero también cómo han sido pues sancionadas cómo se han implementado medidas compensatorias para concretamente en el tema de las mujeres indígenas. Y bueno, pues en estos casos se realizó un reconocimiento público de responsabilidad, en donde el Estado mexicano pues señaló que autoridades del Estado mexicano señaló que pues habían violentado de manera sistemática a estas mujeres. Una publicación en la sentencia a través en idioma español y en idioma MEPA. Y bueno, esta sentencia fue circulada publicada más bien en periódicos de amplia circulación en el estado de Guerrero y algunos programas de formación de funcionarios. En la Defensoría hemos atendido diversos casos de mujeres indígenas.
Y en ese sentido, pues retomando estos criterios, pues ya lo comentábamos al inicio de esta mesa. Evidentemente, el 13 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma respecto a la tipificación de la violencia política por razón de género, pero la realidad es que, como lo comentaba la doctora Leticia, pues esto ha sido a golpe de sentencia, y en donde la Defensoría ha contribuido y el Tribunal Electoral ha contribuido de manera significativa para la construcción de este tipo de leyes. Me voy a referir primeramente al caso, bueno, a 3 casos porque el tiempo lo apremia, pero bueno, en 3 casos emblemáticos que llevó la Defensoría. El primero de ellos es el de Rosa Pérez. Bueno, los hechos, pues supongo que casi la mayoría de las personas lo conoce, pero bueno, me voy a referir simplemente a que fue la primera presidenta municipal del municipio de Chenaló, Chiapas, quien pues por estereotipos que comentaba la profesora María, pues realmente se le impedía el ejercicio a su derecho a ejercer el cargo. Y bueno, ella fue obligada por violencia, mediante violencia, a firmar su renuncia, y el Congreso del Estado de Chiapas avaló calificó como válida esta renuncia. En la Defensoría atendimos este asunto, y lo que se planteó previo a la reforma de violencia política de género, pues se realizó una argumentación en la demanda encaminada a sostener que este tipo de vulneración al ejercicio del cargo derivaba pues, de estereotipos de género, y se solicitaron medidas de protección para que se aseguraran la integridad física de la alcaldesa, sus familiares y colaboradores. La Sala Superior, a través de una sentencia muy emblemática, resolvió a favor, y por primera vez en la justicia constitucional de nuestro país se otorgaron medidas de protección a la víctima, sus familiares y colaboradores. Y también destaca que en esta sentencia se analiza la valoración probatoria desde una perspectiva de género e interculturalidad. Uno de los asuntos también bastante emblemáticos es el de la agencia de Santa María Huamelula. En este asunto que llevamos, pues es un asunto también de violencia política de género, en el que también por primera vez, derivado de estos criterios que ha emitido la Corte Interamericana, planteamos en la demanda que se necesitaba una reparación del daño con perspectiva de género e intercultural. Y la Sala Regional Jalapa, a través de una sentencia también muy emblemática, pues resolvió que en el derivado de la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ordenó distintas medidas bueno, primeramente una medida de protección a la síndica municipal, a efecto de otorgar medidas de protección para que, bueno, a ella y a sus familiares y a sus colaboradores, pues para que no se pusiera en riesgo su integridad o incluso su vida, pues esto derivado de que la violencia política de género pues siempre se da en un contexto donde no nada más hay una violencia política, sino también una violencia muchas veces física, sexual y de diferentes tipos. También se planteó como garantía de satisfacción, se ordenó que el Tribunal Electoral de Oaxaca realizara el resumen de la sentencia y que fuera traducida en la lengua chontal y en zapoteco, y que fueran difundidos resúmenes, tanto en español como en las lenguas indígenas, en los estrados del propio ayuntamiento municipal, y bueno, difundir la sentencia en el Tribunal Electoral local. Y como en medida de no repetición, se vinculó al Centro de Justicia para Mujeres de Oaxaca que se realizara un programa integral de capacitación a funcionarios municipales. Y por último, pues para dar puntual supervisión a la sentencia, pues se ordenó a la Fiscalía General del Estado que se emitiera un informe mensual respecto al avance del cumplimiento de la sentencia. Y bueno, este asunto evidentemente nos deja pues bastantes reflexiones, porque a partir de este asunto ha sido una constante, en el caso que involucra mujeres y mujeres indígenas en concreto, la protección de bueno, se ha vuelto como a repetir, por decirlo así, se ha retomado como un precedente, y de hecho pues tenemos diversos asuntos que hemos acompañado y que hemos observado esa situación. También en otro asunto se ordenó, y este es muy reciente, respecto a la integración de la lista de personas infractoras en materia de violencia política por razón de género.
Y bueno, este también se puede entender como una medida de no repetición, y esto pues para que evidentemente una persona que no cumple con el requisito del modo honesto de vivir, es decir, quien haya hecho o cometido violencia política por razón de género, no pueda ser registrado para un cargo de elección popular. También esto deviene de una sentencia de la Sala Superior. Y finalmente, bueno, todos estos asuntos pues nos llevan a reflexionar diversas cosas, evidentemente, diversas posiciones que podemos tener, pero lo esencial es que al final se tienen que desarrollar políticas de discriminación positiva, así como lo ha hecho el Tribunal Electoral respecto a las mujeres indígenas, pues desde su contexto social, político y económico que involucra las necesidades particulares de las mujeres indígenas a fin de superar todas las formas de discriminación de la mujer desde una perspectiva de género e intercultural. Y pues bueno, esa es mi participación. Y yo agradezco mucho la invitación y pues por aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Alejos Arredondo. Pues desde luego reiterar, ¿no?, lo que has manifestado en tu participación sobre la interseccionalidad en la discriminación que afecta a las mujeres indígenas, en donde no solamente se le discrimina por ser mujer, sino también por su origen, por la situación de pobreza en la que se puede encontrar, y así se podían sumar muchísimas más categorías. Y el Tribunal Electoral ha conocido casos, ¿no?, en los que se da esa interseccionalidad, pero también enfatizar cómo las agresiones en contra de los derechos de las mujeres indígenas deben verse, y bueno, de las personas indígenas en general, deben verse no solamente en su impacto individual, sino también en su impacto colectivo, y cómo esto requiere de una respuesta interdisciplinaria y de una justicia intercultural, ¿no? Y has hecho énfasis en ese punto de la justicia intercultural que conlleva o que obliga a estudiar estos casos con lentes o enfoques distintos, ¿no? No solamente en el caso de mujeres indígenas, no solamente con el enfoque de género, sino también con el enfoque de interculturalidad. Y me acuerdo de un caso que conoció Sala Jalapa de una mujer indígena que había sido ya elegida para ocupar el cargo, pero precisamente pues como vienen estos estereotipos todavía arraigados, su marido le impedía ejercerlo y por ende sus compañeros concejales también estaban pues impidiendo acceder al mismo, incluso la amenazaron de muerte y le hicieron firmar un documento en el cual ella cedía su cargo a su esposo porque claro, ella como mujer tenía que dedicarse a las labores domésticas y su esposo a lo público, pero todavía se siguen perpetuando, ¿no?, esos estereotipos que pensaríamos que son propios pues de antaño, pero aún se mantienen y desde luego pues hace falta en el caso de la justicia verlos con una perspectiva distinta, valorarlos en este sentido y dar una respuesta eficaz. Y bueno, dicho esto, cerraríamos la primera fase de esta mesa y pasaríamos a las preguntas y respuestas, bueno, a las preguntas y a las respuestas que den nuestras panelistas a las mismas, que son las preguntas que nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. En este sentido, pues hay ya algunas preguntas o comentarios. Fíjense, con relación a la diversidad sexual, pues se nos hace el siguiente comentario. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado, ¿no?, sobre la discriminación por razón de orientación sexual, que es una categoría protegida por la Convención Interamericana, en 3 sentencias emblemáticas: Atala Rifo y Niñas contra Chile, Duque contra Colombia y Flor Homero contra Ecuador. En este sentido, se nos pregunta qué opinión les merece la pretendida tensión que en algunos casos parece existir entre los derechos de las mujeres y los derechos de las personas de la diversidad sexual, principalmente con relación pues, a las mujeres trans, porque pues aquí en María hubo un caso, un JDC en el año 2018 de los Muches en Oaxaca, en donde pues determinadas mujeres trans pretendían reelegirse a un cargo, pero algunas de ellas se habían registrado primariamente como hombres
solamente en el momento en el que se le dijo al partido que no había cumplido con la integración paritaria, entonces dijeron, no somos hombres, somos mujeres, pero hubo dos mujeres trans que sí se habían ya registrado de esa manera, y el argumento en esta sentencia es que se pretendía hacer un fraude a la norma al pretender proteger derechos de las mujeres trans en lugar de proteger los derechos de las mujeres, que es a quienes estaba dirigido, mujeres cis, ¿no? Si los podemos entender así. Entonces, la opinión es, o la pregunta es si ustedes tienen alguna opinión al respecto en cuanto a la tensión que pueda existir, o si existe o no existe esa tensión entre los derechos de la diversidad sexual y los derechos de las mujeres. No sé quién... Sí. Wendy, si te parece, solamente hago un comentario. Sí. Primero, porque has hablado también de orientación. Son dos cosas distintas que muchas veces confundimos. Una cosa es orientación sexual, que además, como bien has dicho, ya los tribunales han reconocido que es una categoría sospechosa y hasta ahí queda claro. De género, con respecto a la que el Tribunal Europeo, por cierto, ha dicho que es un derecho. Tenemos el derecho a la identidad de género. Entendiendo que el género no es el sexo. El sexo biológico nos ha tocado y ya está. El género es algo que se construye, en donde hay muchísimos factores que intervienen y que, como digo, se nos da ese derecho a identificarnos como queramos. Es un poco como punto de partida. Y con respecto a lo que estás diciendo, si respetamos el derecho a la identidad de género, se tiene que reconocer del todo. Entonces, no hay que hacer una distinción mujer, trans, mujer, nacida mujer. Somos mujeres, son mujeres todos, somos mujeres. Da igual el sexo que se tenga o cómo hemos nacido, y me parece a mí que hacer esas diferencias entre mujeres, trans y no. Hemos visto ejemplos también en el Tribunal Europeo de medidas positivas que se aplicaban a mujeres y que en principio se habían negado a mujeres trans. Y el Tribunal Europeo esto, de alguna manera, lo corrige, ¿verdad? Biológico o el sexo biológico que podamos tener. Y hacer ese tipo de discriminaciones es ir en contra absolutamente de los derechos de las mujeres, sin hacer categorías. Gracias, María. Doctora Bonifaz. Bueno, justo iba a decir lo mismo de María, de distinguir la identidad de género, y ya quedó clarísimo dicho por ella, pero yo creo que lo que hemos visto en México varias veces es el intento de fraude a la ley, porque tanto el tema de la identidad indígena como de la identidad sexual ha sido en varias ocasiones, con ejemplos muy claros, pues llevada a que al final se dice, te autoadscribes. Si tú te autoescribes como indígena o como mujer, eso es lo que vale, porque se vio la dificultad en el caso de las comunidades indígenas del tema de si hablan una lengua, entonces dijo, a ver, tú te autoascribes. Entonces sí tuvimos varios casos que porque el espacio se tenía que llenar con un indígena, una persona a todas luces no indígena, se asumía y se autoadscribía nada más para obtener el beneficio de la postulación. Y lo mismo sucedió con estas personas del Istmo de Tehuantepec, en donde por conveniencia, entonces yo digo que soy. Como saben, en México, en la Ciudad de México, ya llevamos muchísimos años en donde hubo una reforma específica para que las personas trans puedan tener su identidad, pero ya en papel, digamos, donde vas al registro civil y pides el cambio del acta de nacimiento. Hubo una sentencia en su momento en la ponencia del ministro Valls, pero después clarísimamente la reforma, pero es diferente la gente que va y busca lo que le llamamos identidad sexogenérica con un cambio del acta de nacimiento, a la persona que se autoascribe y que por conveniencia te puede estar cambiando. Con otro detalle, en el caso del Istmo de Tehuantepec, no en todos los casos se trata de una identidad de género. Hay muchos casos de homosexualidad que son entendidos ahora para efecto de la
posibilidad que se abre con el espacio para personas LGBTI como identidad cuando no lo es. Entonces yo creo que el tema del fraude a la ley sí es una cuestión jurídica, pero es ante todo una cuestión moral. ¿Cómo voy a usar el espacio de alguien nada más por conveniencia, aunque yo no sea ni indígena, ni parte de comunidad LGBT o no caber dentro del espacio de personas con discapacidad, etcétera? Muchas gracias, doctora. Sí, eso me recuerda, ¿no?, a la autoadscripción calificada que también ha exigido el Tribunal Electoral para el caso de poder llenar la cuota indígena, ¿no? Pero claro, esa era una obligación de los partidos políticos, no tanto del autorreconocimiento que se hace una persona como indígena, pero para poder ocupar esos espacios sí se exigen, ¿no?, mayores requisitos más allá del propio, de la propia autoconciencia. Se ha hablado también sobre, pues, que las estructuras patriarcales han tenido una traducción directa en las sociedades actuales, ¿no? A los hombres se les han reservado los mejores puestos, los cargos de representación política, y a las mujeres, pues, se les ha reservado para el ámbito de lo doméstico. Entonces, se nos pregunta cómo se pueden deconstruir estos estereotipos de género y en el ámbito de lo político, principalmente, si la violencia política contra la mujer por razón de género podría verse como una especie de castigo también o reproche por pretender ocupar un espacio que ha estado tradicionalmente reservado para los hombres. No sé si alguien quiera Pues mira, participar. Sí, a muchas mí gracias. me queda clarísimo. Me gustó mucho. Hay una feminista mexicana de mediados del siglo XX que dijo que este tema lo explicaba la física más que la política, porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y los que se sienten desplazados pues son los que están molestos con quien quiere llegar a tomar el espacio. Un espacio generalmente para hombres del tipo que ya hablamos y de pronto tienen que ceder un espacio y sí hay como una molestia en general, no solo en el ámbito electoral, con los espacios que vamos ganando las mujeres en todos los ámbitos, no solo en cargos de representación política, sino en general en nuestra mayor presencia. Entonces, efectivamente, si tuvimos que buscar que hubiera una ley para regular la violencia contra las mujeres, fue porque efectivamente tienes que postular mujeres, las postulo, pero como suplentes. No se vale como suplentes, entonces como propietarias, pero les pongo un hombre suplente y pido que renuncien. Bueno, ya tiene que ser mujer, entonces la pongo en un distrito perdedor. Bueno, la pongo en un distrito, pero no le doy recursos. Entonces, por supuesto que hay toda una intención de no ceder el espacio y desafortunadamente, en términos de Margarita Robles de Mendoza, pues no vamos a ocupar los dos el mismo espacio. Ahorita les toca ceder a los hombres porque son siglos donde ellos ocuparon todo el espacio y ya nos toca la mitad, porque eso es lo que estamos pidiendo. Gracias, doctora. No sé si María había levantado la mano en esta o... Sí, no, solamente un poco por los estereotipos que comentaban. Ya me he referido antes, creo que la única manera, aparte de que, por supuesto, la perspectiva de género hay que asumirla desde todos los niveles, hay que integrarla de forma absolutamente transversal. Por eso yo digo, bueno, la perspectiva de género es que es mirar el mundo con otros ojos. Mirar el mundo en perspectiva de género, en perspectiva de igualdad y en perspectiva de género. Pero con respecto a los estereotipos, creo que la principal vía es a través de la educación. Si no somos capaces de destruir estos prejuicios desde los primeros estadios de la persona, pues entonces mal vamos, porque va a ser muy difícil después cambiar algo que se ha inculcado y que realmente ya ocupa la mentalidad. O sea, los niños, lo malo no viene por entender que físicamente somos distintos. Lo malo, lo perjudicial viene cuando asociamos determinadas cosas para esos que son distintos de los otros. Y esa asociación de ideas, esos prejuicios, es algo que se tiene que erradicar desde el principio, entiendo yo. Muchas gracias, María. Pues también también se nos pregunta cómo debería, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cómo
puede convertirse en un verdadero agente de cambio social en este proceso electoral. A mi juicio, yo respondería que el tribunal ya ha venido siendo un agente, pero bueno, la pregunta es cómo se puede convertir en un agente de cambio social, tomando en cuenta que debe garantizarse el acceso integral a los derechos político-electorales de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Pues sí, yo coincido contigo. Son años ya donde el propio JDC, el Juicio para la Defensa de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, se amplió de su sentido original, que casi servía para reponer la credencial de elector, a muchos derechos que se fueron consagrando paulatinamente. Y no solo quedaría allí, sino en las apelaciones, en los juicios de revisión constitucional. Yo siento que el tribunal en todos los ámbitos ha ido haciendo ese papel, a veces como revisor de lo que hace el INE y a veces derecho directo en la protección de derechos como en el JDC. El tema es que hoy todavía hay más herramientas legislativas y más herramientas jurisprudenciales, no solo de Corte Interamericana, sino de la propia Suprema Corte, que te dan un marco de mayor certeza y amplitud de protección de derechos. Creo que de aquellas sentencias maravillosas que trajo en su momento Leonel Castillo o Mauro Miguel Reyes o Chucho Orozco, de aquellas genialidades de su momento, hoy todavía hay muchos más elementos y menos pretextos para ir a fondo y a lo que necesitamos. Gracias, doctora. No sé si... Simba. Muchas gracias. Pues bueno, evidentemente, como ya lo comentó la doctora Leticia Bonifaz, el Tribunal Electoral ha sido una institución, un órgano jurisdiccional elemental para la protección de los derechos de la mujer, y lo hemos visto desde el impulso que ha tenido sobre el principio de paridad de género, ahora en el tema de la violencia de género, sobre el tema de valoración probatoria en cuestiones indígenas y de género. Entonces, pues evidentemente creo que seguirá siendo un ejemplo y para el cambio social que se necesita en este país. Y pues también aportar que también, evidentemente actualmente, como ya lo comentó la doctora Leticia, pues tenemos todos una herramienta jurisprudencial y además tenemos un artículo primero constitucional que obliga a las autoridades del Estado a garantizar estos derechos humanos y a tutelarlos de manera amplia y efectiva. Entonces yo creo que lo sigue y lo seguirá haciendo. Muchísimas gracias, Simba. Hay también un par de preguntas más que me gustaría pues exponerles con relación a las acciones afirmativas. A ver, sabemos que las acciones afirmativas son ese conjunto de medidas de carácter temporal dirigidas a remediar situaciones de los miembros del grupo, ¿no? Situaciones de desventaja de los miembros del grupo al que están dirigidas al fin de alcanzar la igualdad sustantiva. No obstante, la ONU ha puesto de manifiesto una teoría denominada teoría de las dos clases, desde la cual pues, se plantea la duda de que si quien resulta realmente beneficiado o beneficiada por las acciones afirmativas no es el segmento más afortunado del grupo al que va dirigida la acción. Por ejemplo, en el caso de acciones afirmativas a favor de mujeres, pues aquí la duda con relación a la teoría de las dos clases era si el beneficio no iba más dirigido a mujeres blancas que a mujeres pertenecientes a segmentos inferiores. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos actuar con relación a las acciones afirmativas para hacer frente, ¿no? a lo que se dice en esta teoría de las dos clases? Mira, yo creo que es claro cuando ves la evolución de los derechos políticos de las mujeres, que todos los movimientos comenzaron con mujeres blancas, que tenían incluso ciertos recursos. En el caso de las mujeres mexicanas más importantes, la mayoría, qué curioso, son del norte, porque por la Revolución Mexicana sus padres las llevaron por protección a los Estados Unidos porque tenían recursos para sacarlas del país, y gracias a que aprendieron inglés, a que estuvieron en ciertas escuelas, pudieron relacionarse con las sufragistas europeas y empezar la lucha en México. Entonces, por supuesto que en el inicio hay privilegio, y que es clarísimo que así es. ¿Ese privilegio debe continuar? Yo creo que no,
Lo importante es que haya no solo conciencia del privilegio, sino convicción de que ahora hay que darle la mano a las demás para que todas quepamos. Si hay alguien con más poder, que ese más poder se le dé a la que tiene menos, pero aquí hoy decía alguien en Twitter que le enoja la palabra sororidad. No es sororidad lo que les enoja la lucha feminista. Pero te dicen, ¿por qué no dicen solidaridad? ¿Por qué tienen que inventar? Bueno, tenemos que inventar porque esta es una cuestión entre mujeres de apoyo, en donde las circunstancias son totalmente distintas y no solo hablo desde mi privilegio. La mayoría de las primeras sufragistas mexicanas sí fueron mujeres blancas y, como les digo, que tuvieron el privilegio de estudiar fuera. En el caso de España, la primera embajadora que tuvo España, que es Elena Oyarzábal, pues venía su mamá de Escocia y hablaba un muy buen inglés, pues tuvo las posibilidades por tener esas características. Entonces el tema es cómo unas mujeres vemos a todas las demás para ir avanzando juntas, no quitarnos el espacio ni repetir los modelos que el patriarcado ha impuesto. Gracias, doctora. También se nos pregunta, bueno, se expone que el INE, el Instituto Nacional Electoral, ha llevado a cabo esfuerzos importantes con lineamientos que buscan aplicar acciones afirmativas, pero que, como ya se ha explicado aquí, pues se ha encontrado fuertes resistencias por parte de los partidos políticos, alegando pues el principio de autoorganización de los partidos, ¿no? ¿Hasta dónde entonces puede llegar, se dice, las facultades regulatorias de la autoridad electoral sin interferir en la vida interna de los partidos políticos, pero en la idea de hacer de la igualdad en materia electoral una realidad? Y esto pues también es muy ad hoc al momento electoral que estamos viviendo, en el cual ya se han emitido lineamientos para crear cuotas ya ampliadas en materia de personas indígenas, de personas con discapacidad para la Cámara de Diputados y también de personas de la diversidad sexual. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el Instituto Nacional Electoral para poder implantar realmente, ¿no?, esos lineamientos emitidos? Mira, yo creo que los partidos políticos, a ser organizaciones públicas, también están obligados a cumplir el primero constitucional y a garantizar todos los derechos. El tema es cómo ellos mismos no solo se limitan, sino se ponen como en contra cuando deberían estar a favor de todas estas políticas. Y para mí, tanto el INE como el tribunal tienen todas las posibilidades, tratándose de derechos humanos y tratándose de derechos humanos de las mujeres y de derechos humanos de las personas indígenas, a ir con todo por la garantía a pesar de las resistencias de los partidos. Yo creo que hay que insistir que el primero constitucional nos obliga, pero particularmente los partidos políticos son una institución de interés público y tendrían que respetar, promover los derechos humanos y no quedarse en el lado con la resistencia, sino más bien ser proactivos y estarlos promoviendo. Pero como saben, durante años se les dio un presupuesto para que se avanzara en temas de género y lo usaron para muchas cosas, excepto para un empoderamiento real de las mujeres y un cambio cultural en los militantes hombres. Aquí solamente me gustaría comentar una cosita, Wendy, y es que cuando estamos hablando de medidas positivas, ojo, es muy peligroso que se quede ahí. Es decir, hay que entenderlas como temporales y están muy bien y han servido de mucho y las necesitamos, pero entendiéndolas como lo que son, como medidas temporales. Si los gobiernos se acomodan a que como existen esas cuotas ya está todo resuelto, no llegaremos nunca a la igualdad, que es a lo que hay que llegar, ¿no? A que no se nos catalogue como indígenas, mujeres, homosexuales, no sé qué más cosas, sino que lleguemos a la igualdad por la igualdad, sin tener que hacer esa diferenciación positiva, que como digo, estoy a favor, son buenas y gracias a ellas se ha llegado, por ejemplo, hasta donde estamos hoy. Pero entendiéndolas como somos, que algunas veces eso relaja mucho a la clase política.
Gracias, María. Sí, desde luego, ¿no? Cambiar completamente el mapa político y cambiar nuestra percepción, ¿no? De la diversidad de nuestra sociedad y asumirlo de esa manera, sin crear esos catálogos distintos. Quizá ese es el mayor cambio y como también ya se decía anteriormente, eso probablemente solo se pueda lograr a través de la propia educación. Y ya por último, cerrar con una pregunta que nos hacen: ¿cómo podemos impulsar políticas públicas para alcanzar la paridad en todos los ámbitos y no solamente desde la perspectiva legislativa? Pues yo creo que ese trabajo ya está hecho, hay que revisar la Agenda 2030, yo creo que Naciones Unidas ya ha sido muy puntual en cada uno de los aspectos de irnos dando casi el ABC hacia dónde ir, y yo creo que lo más importante, más que esa ruta de navegación que ya está hecha por los organismos internacionales, es convencernos a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros respecto de que todos somos agentes de cambio todo el tiempo desde la trinchera donde nos encontremos. Que no se piense que le toca a otro distinto a nosotros, nos toca absolutamente a todos y aprovechemos el espacio que sea para contribuir y avanzar y que esto se logre en un tiempo mucho más corto. Gracias, doctora. Con esto, bueno, a menos que alguien más quiera intervenir, cerraríamos, ¿no?, esta segunda fase de la mesa y pues ya daríamos espacio para que puedan exponer sus conclusiones en el mismo orden de intervención de la primera ocasión en la que tuvieron el uso de la voz. Hablaría entonces, para exponer sus conclusiones, la doctora Bonifaz Alfonso. Pues mira, yo ya seré muy breve porque he estado contestando las preguntas, en insistir mucho en lo que María dijo de estar pensando en el impacto que nunca es neutral. O sea, si se piensa que una norma impacta igual a hombres y mujeres, estamos ante algo que no es así. Quiero rescatar de lo que dijo ella, que la mayoría de las veces no vemos ese impacto diferenciado y que justamente eso es parte de la perspectiva de género. Incluso hoy en esta pandemia sabemos que hay impactos diferenciados, que no es lo mismo tener la responsabilidad de siempre a las tareas de cuidado y de todo lo demás que nos han impuesto como los roles de siempre, y este tema de reconocer que no hay leyes ni nada neutral, sino que hay que poner la perspectiva de género, me pareció muy importante para rescatarlo. Ya no voy a usar más tiempo y de nuevo les agradezco la invitación y el gusto de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Ahora pues hablaría la doctora Martí Sánchez. Gracias, Wendy. Yo también, brevísima, decir que como conclusión, yo creo que de todo lo que estamos diciendo, las mujeres somos al menos la mitad del mundo. Si olvidamos a la mitad del mundo, no puede ser. Tenemos que estar todos, tenemos que ocupar ese hueco que decía Leticia. Feminismo no es querer ponernos por delante de querer más, querer ser, no. Feminismo es queremos igualdad. Somos diferentes, pero iguales. Y a modo de conclusión podría decir que qué falta nos hacen gafas a todos, unas gafas para mirar el mundo en perspectiva de género. Muchas gracias, María. Y pues ahora escucharíamos a la maestra Alejo Arredondo. Sí, muchas gracias. Pues también brevemente señalar que, pues evidentemente en esta mesa que nos convoca democracia e inclusión, pues para entender estos dos conceptos y para realmente construir un México democrático, se debe ponderar esta inclusión de todos y todos los grupos, desde un enfoque concretamente en tema indígena, que es donde conozco un poquito más, desde un enfoque de género e interculturalidad, no nada más pues en las políticas públicas, sino también como lo han hecho los institutos electorales, el INE, el Tribunal Electoral y pues todas las autoridades que conforman el Estado mexicano. Nada más. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y para cerrar, pues expresar nuevamente el honor que he tenido, ¿no?, de compartir esta mesa
con Leticia, María, Atsimba, pues esto refleja, ¿no? El avance que hemos tenido las mujeres, aunque hay aún muchísima materia pendiente, pero quisiera hacer una reflexión final. A partir del libro de María Martín Sánchez, donde ella, pues como ya lo expresó en su participación, citando a Virginia Woolf, nos dice que todavía hay un fantasma, ¿no?, que acompaña a la mujer, y es ese fantasma de la mujer idealizada, perfecta a los ojos de los demás, que cumple absolutamente con las expectativas creadas sobre ella, el fantasma del superyo de la mujer, y cómo se enfatiza también de que a pesar de que muchas mujeres hemos podido salir de la sombra y hemos podido enfrentar este fantasma, es muy difícil dominar el subconsciente y sacar de él ideas arraigadas, aún en nuestras sociedades actuales, ¿no? Ideas estereotipadas sobre lo que tiene que ser y hacer una mujer. Y eso me recordaba a un texto que recientemente leí de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, donde ella contaba, ¿no?, cómo ingresó a la carrera judicial y cómo cuando ella llegó a la primera entrevista le preguntaron si ella planeaba embarazarse pronto. Manifestó la ministra en este texto que en ese momento ella no lo vio ni como un ataque, ni se indignó, sino que lo normalizó, que es lo que siempre venimos haciendo con estas actuaciones, ¿no? Pero que hoy día ella está consciente de que esto fue una violencia sexista, laboral, una violencia estructural, ¿no?, una actitud discriminatoria. Y es por eso que debemos poner el énfasis en deconstruir estos estereotipos, deconstruir nuestra realidad, de construir nuestra historia. Muchas veces las mujeres caemos en la trampa, y eso también se dijo en la mesa, ¿no?, de sentirnos privilegiadas y de que con esto ya existe una igualdad, pero eso es una falsa igualdad, porque incluso en el ámbito político la igualdad no se obtiene solamente porque se creen cuotas o porque pasemos a la integración paritaria, es precisamente cuando la mujer accede al cargo, cuando se tienen que hacer frente a nuevos retos, ¿no? Para alcanzar realmente la igualdad sustantiva en real, que es a lo que se tiene que llegar. Entonces, cierro parafraseando a la ministra Piña Hernández en ese texto, donde ella nos dice que el reto o el desafío es que no se nos pregunte si estamos casadas, si tenemos hijos o hijas, si vamos a ser madres. El reto es que no se nos grite sintiéndose superiores, que no se nos ridiculice en el supuesto de compartirnos conocimiento. El reto es que no se nos cosifique, que no se nos agreda sexualmente, que no se nos agreda con piropos que no deseamos. El reto es poder vestirnos con libertad, que no se nos juzgue por nuestra apariencia, sino por nuestra capacidad. Y diría más, el reto es que dejemos de vivir con miedo. El reto realmente y nuestro desafío hoy día es que podamos alcanzar la igualdad en dignidad y en derechos. Y pues dicho esto, creo que queda poco más, ¿no?, por argumentar, mucha tarea pendiente aún por trabajar. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por haber formado parte de esta mesa de mujeres empoderadas, ¿no?, y de mujeres que asumimos también el reto de trabajar para que el camino, ¿no?, para allanar el camino para todas las demás mujeres. Muchas gracias y buena tarde. Gracias.